Por medio de este video pretendo mostrarles cómo crear títulos adecuados para documentos de investigación como tesis o proyectos de grado. Inclusive podría servir para hacer papers científicos por medio de una técnica interesante de creación de títulos largos en vez de utilizar los títulos cortos que normalmente se manejan para este tipo de investigaciones. Los metodólogos dicen que una vez que el tema de investigación ha sido definido, hay que condensarlo por medio de armar una frase, y esa frase es el título. Metodólogos como César Bernal, por ejemplo, proponen una estrategia como la siguiente, en la cual él dice que el título tiene que ser al mismo tiempo general, al mismo tiempo específico, explica aquí las razones por las cuales tiene que ser general o específico y explica otras razones más. Si bien lo que él dice es correcto, pero digamos, puede ser que sea un poquito inaccesible la explicación que nos da César, así es que he creado otro método un poquito más sencillo. No es totalmente ortodoxo, pero nos puede servir inicialmente y van a ver que no es complicado. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es, sin miedo, crear un título largo, ¿sí? Normalmente les dicen a ustedes que tienen que hacer un título corto, lo más concreto, lo más conciso posible, y les estoy diciendo exactamente lo contrario, ¿sí? Porque en ese título largo, vamos a ver a continuación qué hay que poner, vamos a poder exhibir el problema completo y nos va a servir de referencia, de guía, de norte a lo largo de todas las semanas o meses que estemos investigando. Si hacemos bien este título largo, ese título largo va a ser nuestro referente y de ahí vamos a poder sacar planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, o sea, literalmente toda la estructura de nuestro documento va a depender de que este título esté bien hecho, ¿sí? Y más tarde, cuando ya estemos a punto de entregar la versión final, nos preocupamos por modificar este título largo, feo, en un título más corto, más académico, más formal, más sexy, ¿sí? Entonces, si hace falta para que puedan definir el tema de investigación, especulen. Esa es otra cosa que también no les dicen. Les dicen que deben ser lo más académicos posibles, lo más científicos posibles, y les impiden poder un poquito dejar que su mente vuele tratando de agarrar un tema que les vaya a apasionar. Eso de aterrizar en un pensamiento científico más formal, más serio, lo hacemos después, a lo largo del proceso, ¿sí? Pero en la primera parte necesito que recurran a sus recuerdos, ¿no? A lo que ustedes tal vez encontraron que les gustó más en la carrera y en base a eso traten de encontrar un tema que les gusta, ¿sí? Tienen que seguir sus instintos, seguir los gustos, las cosas que les apasionaron en cierto momento para poder escoger de esos puntos algún tema que les apasione. Es importante que les apasione porque como este tema les va a acompañar durante meses, entonces va a haber momentos en los que van a querer flaquear, van a querer dejar toda su investigación, pero ya que el tema les apasiona, su corazón les va a ayudar a continuar investigando, ¿sí? O también puede ser, si es que no encuentran algo que les apasione, puede ser que podrían escoger algún tema que les intrigue, algo que llegaron a aprender, pero que lo aprendieron tan de forma esencial, básica, que les gustaría investigar más al respecto, ¿sí? Y por lo tanto, en eso se puede basar su investigación. Lo otro importante para poder armar el título largo es de que debe describir un problema, ¿sí? No funciona presentar un título como el de para hacer un trabajo de investigación para la carrera, para cualquier materia de la carrera. Por ejemplo, definir cuáles son las variables
semiológicas que más mueven a los fanáticos del fútbol a ir al estadio, por ejemplo. ¿No? Ese título, tal como lo he descrito, no describe un problema, describe algo para investigar. Inclusive describe algo para investigar que es comunicacional, semiológico, pero no está mostrándome un problema. Y es muy importante que el título muestre explícitamente qué problema están queriendo abordar. Así es que si les sirve, digamos, quéjense. Armen su título como si fuera una queja, ¿no? Eh, eh, las motivaciones primitivas que mueven a los fanáticos del fútbol a asistir al estadio, a apoyar a sus equipos. Fíjense, al hacer una frase de ese tipo, están haciendo juicios de valor, están utilizando adjetivos, o sea, están haciendo muchas de las cosas que la academia les dice que no deben hacer. Pero al darles la libertad de que lo hagan, entonces están pudiéndose introducir en áreas, en regiones de sus instintos que después van a poder verificar. Puede ser que al principio ustedes digan las intenciones primitivas de los fanáticos, ¿no ve? En un principio, en el título les permitiría afirmar eso, pero después, cuando armamos el marco teórico, ustedes tienen que fundamentar con bases teóricas o con fuentes de datos por qué ustedes se mencionaron de que hay ciertas tendencias primitivas o por qué tildaron al segmento de público que están investigando como fanáticos, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta de que es posible de que se les ha ido la mano. Van a corregir un poquito el grado, el calibre de sus afirmaciones y su título va a ir adquiriendo poco a poco más formalidad a medida que van avanzando en su investigación, ¿sí? Entonces esa es la idea de permitirles imaginarse, inclusive hasta llegar a juicios de valor, a subjetividades expresadas en adjetivos, a que expresen eso en un título largo. Pero hay algo muy importante. Cuando plantean un problema, ese problema debe ser un problema de una realidad que podamos medir después, ¿no? Por ejemplo, a ver, si analizamos las motivaciones de los Teletubbies al hablar X tipo de discurso, digamos, ¿no? Estamos hablando de, primero, personajes ficticios que no existen y por lo tanto de actitudes fabricadas para esos personajes ficticios. Por lo tanto, estamos describiendo una realidad que no podemos medir, que después no vamos a poder cuantificar o cualificar, y eso nos va a traer problemas en nuestra investigación. Por lo tanto, cuando nos planteemos un problema, tiene que ser lo más objetivo posible, lejos de apasionamientos. Por lo tanto, ahí, ven, vamos a comenzar a decir, haber dicho a la gente, al público fanático, es un apasionamiento. Entonces, no, ya no puedo plantearlo como un apasionamiento. Pero, y cuando digo sus motivaciones primitivas, ¿será un apasionamiento? ¿No será que cuando yo les digo primitivos a esos fanáticos, estoy diciendo algo subjetivo? Entonces, yo mismo voy puliendo un poquito la forma en que planteo mi título por medio de tratar de que mi título cumpla con cada uno de estos puntos, ¿no? Una cosa importante es de que a lo largo de la carrera hemos estudiado algunas otras disciplinas más allá de la comunicación, relacionadas con la comunicación. Pero tienen que tener cuidado de que el tema principal de su documento de investigación no vaya a ser esas disciplinas secundarias. Por lo tanto, no caigan en el error de hacer que su documento principalmente analice problemas éticos o problemas de marketing o legales, sino que su documento esencialmente analiza problemas comunicacionales que se encuentran relacionados con, posiblemente, ética, marketing, cosas administrativas, etc. Pero ustedes tienen que verificar que su problema es un problema comunicacional y después ya podemos ver cómo se relaciona con otras disciplinas, ¿sí? Luego,
como un tercer paso, debemos tener presente que cuando nos planteemos el problema en el título, debemos tener presente que el problema no puede ser un problema pequeño. No puede ser un problema que simplemente afecte a una decena, una docena, a 50 o a 100 personas de una sociedad. Deberíamos intentar hacer de que nuestro problema, el que queremos investigar, está afectando a un segmento más grande de la sociedad. Ahora, por ejemplo, es posible que eh, escojamos, digamos, un aula de un colegio como el público objetivo, o algún otro tipo de segmento, por ejemplo, todo el personal creativo de una empresa, que por más grande que fuera en Bolivia, ese personal creativo no sube tal vez de 2 docenas, ¿no? Entonces, pero cuando escogemos un segmento del público, una muestra tan pequeña, después en el marco teórico tenemos que tener cuidado de justificar adecuadamente las características de ese segmento en especial y así poder justificar por qué escogimos ese segmento. No es válido decir escogí a este grupo de adolescentes porque ellos pertenecen al curso tantos de tal colegio. Eso no basta. Tenemos que tratar de describir mejor el perfil de nuestro público para que así podamos justificar el por qué escogimos un segmento y ese segmento no tendría por qué ser más grande o más pequeño, ¿sí? Entonces, sí es posible hacer investigaciones sobre segmentos pequeños de la sociedad, pero los perfiles tienen que ser muy peculiares de ese segmento para que se pueda justificar de que escogieron un segmento tan pequeño. Por eso es que es más fácil poder hacer una investigación sobre un problema más general, más grande, que afecte más a la sociedad. Su investigación debería proveer una respuesta general a la sociedad sobre un problema que están investigando, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los procesos de desinformación o de formación de la información que se dan dentro del caso del juicio de la persona X, por ejemplo, generada por los medios. Interesante. Sería interesante analizar cómo es que los medios están teniendo un comportamiento de formación de la realidad al escoger cómo informar sobre un evento. Entonces, ahí estamos viendo que esa actividad, si bien estamos analizando un evento específico, ¿no? Pero sabemos de que ese tipo de comportamiento de estos periodistas, si es que lo verificamos como negativo y presentamos pruebas teóricas o pruebas de datos, entonces vamos a poder mostrarle a la sociedad de que la solución que estamos planteando al problema que estamos diagnosticando también se podría replicar como solución para otros segmentos de comportamiento periodístico, inclusive en otros segmentos del país. Entonces, por eso es que es más interesante, si bien nos vamos a centrar en un grupo pequeño, pero ese grupo pequeño comparte características comunes con otros grupos que posiblemente podrían ser también objeto del estudio. Entonces, nosotros tenemos que escoger el problema como un problema que está afectando ahorita a la sociedad, la está estresando, la conflictúa mucho, y lo que nosotros estamos buscando es analizar el problema, encontrar una solución y con esa solución un poquito aliviar la condición de la sociedad, ¿sí? También es posible de que si no escogen un tema álgido, puedan escoger algún tipo de problema nuevo, tan nuevo para la sociedad, que la sociedad todavía no experimenta, no siente las consecuencias de ese problema. Lo siente como algo conflictivo, algo que se está desarrollando actualmente, pero que todavía no ve las consecuencias. Así es que nosotros como investigadores somos los llamados a analizar ese problema y con la teoría de por medio, o tal vez con datos de referencia de otras situaciones semejantes, poder predecir, poder un poquito hablar acerca de cómo se puede desarrollar ese problema, cuáles son las posibles consecuencias y posibles soluciones. ¿Ven? Entonces, no necesariamente tiene que ser un problema que actualmente ya esté sucediendo, sino que se esté comenzando a desarrollar. Y en un cuarto punto, les sugeriría que deben lograr que las variables que usualmente se usan en la investigación de un problema se puedan ver claramente en el título, ¿sí? Estas variables son la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que nuestro título está exhibiendo a la variable dependiente?
porque nuestro título en su redacción describe al malo de la película. En nuestro título puedo fácilmente encontrar a aquel que está provocando ese problema a ese segmento de la sociedad. Es fácilmente identificable, el que genera problemas, ¿no? Y después también el título debe poder exhibir a aquellos que están siendo afectados por ese problema, afectados por esa persona, esa entidad, ese fenómeno que está generando el problema, ¿no? Entonces el título va a describir una relación de dependencia. El que está siendo afectado genera una actitud de dependencia hacia aquel que lo afecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver el efecto narcotizador eh, de las piezas publicitarias emitidas por tal tipo de programa eh, para inducir la actitud de compra de X segmento de público, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos ahí en esa descripción, estamos encontrando al malo de la película, ¿no? Es la actitud narcotizadora de las piezas publicitarias. Ese es el malo de la película. No necesariamente el malo de la película es la empresa que pide que se hagan esas piezas publicitarias. Las verdaderas malas, las que realmente están tocando la conciencia y está creando constructos en las mentes de las personas, son las piezas publicitarias creadas con cierta intencionalidad. Y ese malo de la película, esas piezas publicitarias están generando cierto tipo de constructos que provocan cierto tipo de comportamientos de compra en X segmento de la sociedad. Entonces ahí se ve que quien está siendo afectado por esas piezas publicitarias es ese X segmento de la sociedad. Entonces ambos elementos deben poderse identificar claramente en la redacción del título largo, ¿sí? Y finalmente, una vez que ya hayan armado su título con todas estas sugerencias que les estoy haciendo, verifiquen, una vez que ya lo tienen listo su título, revisen otra vez todos los puntos del 1 al 4 y prueben de que su título cumple con todos estos puntos. Si su título no cumple con los puntos, modifíquenlo una y otra vez, vuélvanlo a probarlo una y otra vez hasta que se sientan satisfechos y puedan utilizar ese título largo como su referente a lo largo de toda la primera fase de su investigación. Armar el marco teórico, teniendo enfrente, teniendo visible ese título largo todo el tiempo, ayuda un montón. De un título largo bien hecho, podemos luego extraer una buena pregunta. La pregunta de investigación es básicamente el título afirma algo. La pregunta de investigación hace lo mismo, solamente que en forma interrogativa. Y después, cuando ya lo tenemos bien armado, podemos de ahí generar un buen objetivo general y objetivos específicos. Por lo tanto, espero que con este pequeño truco, esta pequeña estrategia, podamos lograr mejores títulos para nuestros trabajos de investigación.